Un saludo para todos los ejercitantes en este primer retiro de preparación para recibir la rosa de la perfecta pureza. Ya estamos en la cuarta lección. Han acabado de leer los mensajes que el Señor le ha dado a Bernabé. Esta cuarta lección que se titula Mi agonía y mi angustiosa súplica. Como podemos ver, son 8 mensajes que el Señor da en esta oportunidad. Lo primero nos habla de cómo nos está buscando porque nos ama. Luego nos habla de el lamento, aquello por el cual Él está agonizando en estos tiempos. Nos invita a defenderle contra los errores, a darnos cuenta de lo que está aconteciendo en la iglesia, que no nos dejemos engañar porque hay apariencias. Nos invita a tener la actitud más propia frente a la autoridad de la iglesia para no ir a entrar en conflicto. Y por último, los 2 últimos mensajes es una revelación de lo que ya está en la Escritura y sobre todo en la carta a los Hebreos, de lo que es la Santa Eucaristía para todos nosotros, cómo su presencia permanece siempre en medio de nosotros. Lo primero que el Señor nos está diciendo es que tomemos conciencia de que su sangre derramada en Getsemaní fue por esta generación, porque es una generación bastante difícil, es una generación donde se está cada día perdiendo más y más la fe. Estamos desvirtuando el santuario del Señor. Cuando el Señor habla del santuario, parece que no hace una referencia directa al templo como tal, sino a la persona misma y a la misma humanidad. El Señor se lamenta porque el culto que se le está dando no le place debidamente, porque no hay perdón. Cualquier falta contra el hermano afecta el verdadero culto, porque hay muchas modas malas, muchas irreverencias, robos, adulterios, los cultos falsos. Cuando habla el Señor de cultos falsos, pues parece referirse muy claro, y en otro mensaje lo deja claro, al protestantismo. Invita el Señor a la conversión porque, o si no, en ese contexto de allá de Nigeria, pero también al mundo entero, habla del avance de los árabes que pueden tomar mucha fuerza y hacerle mucho mal al pueblo cristiano. Y el Señor también en este primer mensaje de búsqueda a los que ama, deja ahí muy claro cómo el clero está. Es una realidad que nosotros vivimos a veces como muy tranquilos, y el Señor quiere igualmente darnos a nosotros y despertar. Si no fuera porque Él nos ha llamado a este apostolado, pues bien estaríamos nosotros dormidos, y a pesar de eso, sin embargo, nos falta demasiado todavía. En segundo lugar, el Señor se lamenta en su agonía, y precisamente su agonía es por todos los errores que se han ido propagando y que sobre todo están afectando de una manera muy directa la Santa Misa. Dice que la misa se ha convertido en un servicio más y que nos hemos olvidado que es un verdadero sacrificio. Y en ese sentido, el Señor denuncia lo de la comunión dada por laicos y la comunión en la mano, dejándonos muy en claro que solo el sacerdote puede tocar. Y enumera el Señor unas causas por las cuales está agonizando, y que
creo que ya a estas alturas de estar viviendo tal vez durante 2, 3 años o más la consagración a la sangre preciosa y disponiéndonos para la consagración a la rosa, a la perfecta pureza, es muy importante que vamos entrando poco a poco en la manera como acogemos estos mensajes del Señor. El Señor habla de la falta de velo en las mujeres y la manera como se visten, sobre todo a la hora de la misa. Dice que con esa manera están ofendiendo a la Santísima Trinidad, a la Virgen, a los ángeles y a los santos. Quien va entrando en este apostolado, las mujeres concretamente, poco a poco van entendiendo cómo deben de ir emigrando de una manera de ver el mundo a la manera de ver de Dios y entienden estos mensajes como mensajes bajados del cielo y por tanto poco a poco van asumiendo lo del velo y lo del buen vestir para el santo sacrificio. En segundo lugar, el Señor dice que agoniza por el deseo de casarse en los sacerdotes, que todo esto es una trampa del enemigo para ir acabando y destruyendo la iglesia. Se lamenta el Señor porque dice que muchos están participando de los cultos y que aún gente que se dice de bien. En esto tenemos que tener muy claro, no tiene nada que estar haciendo un católico en un culto evangélico porque hay veneno y poco a poco nos van acabando. Y hoy vemos como mucha gente simplemente en eso es sincretista. Bajo el argumento del ecumenismo vamos revolviendo una cosa y otra y al final no se convierte nunca un culto evangélico en misa, sino que la misa termina convirtiéndose en culto evangélico y esa es nuestra desgracia. Otros motivos de la agonía fuerte de Jesús es la agonía por los pecados de la carne. Dice que muchas almas se van al infierno por este pecado. Igualmente el Señor está sufriendo porque cada día crecen más los asesinatos, los homicidios, crece la corrupción, el robo. Es un llamado que el Señor nos hace al hacernos conscientes de esta realidad, a que nosotros le defendamos de estos errores. Y la manera como le defendemos es la obediencia y el amor. No es tomando las armas, no es acabando con el otro, es con esa obediencia santa y con el amor. El Señor nos pide que le defendamos porque la agonía por todos los errores contra la fe y contra la iglesia es muy grande. Es muy importante que entendamos de que cada día crecerán más y más las persecuciones. Sin embargo, nosotros hemos de tomar conciencia y vivir con esperanza estos avisos. Ya, como dice el dicho popular, guerra avisada no mata soldados, si lo mata es por descuidado. Es una gracia que el Señor nos esté comunicando este don tan especial. Invita precisamente a obedecerle a Él antes que a los hombres, obedecer a la iglesia y hacer conocer la voluntad de Dios sin forzar a nadie. Por eso, el camino más correcto para corregir los errores es el amor, vivir lo que Dios manda, lo que Él nos da. No entrar precisamente en discusión, dice, con el clero propiamente, orar mucho por el clero, obedecer a la iglesia, pero evitar caer en los errores. Ahí es donde el Señor nos invita precisamente a la victoria sutil y nos invita a estar disponibles con nuestro esfuerzo y Él dará lo demás. Es decir, en la ley del amor, de la no violencia, insiste constantemente el Señor en eso. Denuncia en la cuarta lección el Señor cómo la iglesia está siendo colonizada por el modernismo y los protestantes. Eso creo que lo podemos contemplar y observar en todas partes. Poco a poco nos va cogiendo ventaja y que es muy importante que la iglesia se dé cuenta de esta realidad. Uno de los problemas graves es que es esclava y no se da cuenta. Nos vamos dejando llevar como por el remolino y cuando menos pensamos estamos metidos en medio. Y en ese sentido nos toca tomar conciencia, vivir la fe
y luchar desde dentro. El enemigo no está tanto afuera, el enemigo más grave está dentro, y eso cada día se hace mucho más evidente en la Santa Madre Iglesia. Contemplamos y recordamos, por ejemplo, lo que hace poco ha acontecido en Alemania, prácticamente ese cisma que aún no está declarado públicamente, pero sí están contrarios totalmente a la verdad. La Iglesia está siendo afectada porque la santa tradición se está acabando, y el Señor invita a retomar la tradición propiamente y a que nosotros hagamos a las gentes deseosas de amar, dale la verdad de la existe el Señor, no es el camino de forzar a nadie, sino de dar ese deseo de amar, y como este llamado de la sangre preciosa hace o cumple esa misión. Cómo el Señor nos está dando ese deseo de amarle y cómo nos está dando la verdad. Así nosotros mismos tenemos que obrar frente a los demás. Invita frente a todas estas realidades a no entrar en conflicto con la Iglesia, en enfrentamiento, sino a rendirnos a esa autoridad, abrazando la virtud de la santa obediencia, asumir el martirio del amor, a no ser obstinado. Poco a poco vamos influyendo con nuestra manera de ser, con nuestra actitud, en el bien de toda la Iglesia. Y los dos últimos temas los dedica el Señor a hablarnos propiamente de la Santa Eucaristía. Primero diciéndonos que el mayor sacrificio es el sacrificio de su sangre preciosa. Y hace un recuento de lo que es el sacrificio en sí, del Antiguo Testamento propiamente, donde se ofrecían animales, y sin embargo esos animales servían para el perdón de los pecados. Que cuanto más tiene un valor infinito el ofrecimiento propiamente del sacrificio de Cristo, que es el amor de Dios que sacrifica a su propio Hijo por todos nosotros. El Señor, en ese sentido, igualmente nos invita a que nosotros comprendamos la grandeza y la inmensidad de ese sacrificio de amor. La sangre de la alianza eterna es la sangre de Cristo, y ese sacrificio se sigue haciendo presente en cada Eucaristía. El Señor lo ha dicho y lo dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Dice el Señor que la prueba de amor y lo que certifica que Él estará siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos es precisamente la Santa Eucaristía. Ahí está Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y el Espíritu Santo permanece en nosotros gracias a este santo sacramento. Nos invita el Señor a amar los sacramentos, a apreciarlos, a no pecar, saber lo que es precisamente este don tan precioso. Y por último, el Señor nos habla de su presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Primero, tener en claro que en Jesús se cumplen todas las escrituras propiamente. Lo que había en el Antiguo Testamento no es más que una figura de lo que en Jesús luego se había de cumplir en plenitud. Jesús insiste en su presencia eucarística, no una presencia solamente espiritual, sino una presencia real, su cuerpo, sangre, alma, divinidad, el mismo que ha nacido de la Virgen Santísima, como permanece ahí, igualmente como ahí permanece toda su historia, el que es el que hizo los milagros, el que fue torturado, el que habló las parábolas, el crucificado, el que resucitó, es la presencia real, total, absoluta del Señor. Y en este sentido, el Señor entonces llama la atención precisamente sobre que las manos no consagradas no deben de tocar su cuerpo
ya que no están preparadas para eso, no son dignas, no a la comunión, dice el Señor, o a la distribución de la comunión por parte de laicos, y no la comunión en la mano. El Señor precisamente dice que es un abuso del más alto orden que un hombre se presente ante Dios sin tener esa consagración. Y en ese sentido el Señor invita a que nosotros defendamos en todo lo que sea posible la Santa Eucaristía, y el camino que nos llama siempre es el de la victoria sutil, que nosotros igualmente tengamos en cuenta que Jesús permanece siempre en la Eucaristía, porque parece el error de que algunos dicen, como lo entregó un laico ya no está, como lo maltrata ya no está. No, todo lo que se hace frente a la hostia santa, Jesús no se va por eso. Recordemos que la presencia real desaparece cuando desaparecen en sí las especies, porque se corrompen, pero mientras la especie consagrada permanezca, por más duro que sea el maltrato, que tomen la hostia, que la cuchillen, que hagan con ella lo que sea, es a Jesús a quien se le está haciendo todo esto, pero igualmente cuando le adoramos, por eso nosotros llamados a reparar a Jesús, Eucaristía. El Señor sigue agonizando por amor a nosotros, nos revela todas estas cosas para que nosotros le consolemos, permanezcamos siempre unidos a Él. María, Rosa Mística, nos siga cubriendo con su manto santo y bendito para que sigamos viviendo este santo retiro con la mejor dedicación y el mejor interés. Pedimos la protección del Arcángel San Miguel, San Rafael, San Gabriel, protección especialísima de San José y del Ángel de la Guarda. Seamos fieles defensores de la gloria de Cristo que nos ama tanto en su iglesia, en la Santa Eucaristía. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.